Tengo 27 años y estoy embarazada de 7 meses. Mi suegra y mi cuñada recientemente organizaron un baby shower para mí hace aproximadamente una semana. Mi suegra dona 55 y mi cuñada Erika 30 no. No me agrado por un par de razones. Mi esposo Thomas 30 se casó conmigo hace aproximadamente un año y luego dejé mí. Porque quería ser ama de casa, no era que no quisiera trabajar. Había estado trabajando durante mucho tiempo. He estado trabajando desde que tenía 16 años y no paré hasta que tuve un anillo en el dedo y solo cuando Thomas me dijo que le parecería bien que me quedara en casa, mi papá falleció cuando yo 12 años debido a un paro cardíaco y después de eso éramos solo mi madre y yo. Mi madre era camarera en el restaurante local y el dinero escaseaba, así que tuve que empezar a trabajar a tiempo parcial a los 16 y luego a tiempo completo una vez que cumplí. Terminé la escuela secundaria, ni siquiera pude a la universidad, pero afortunadamente trabajé en ventas y era decente en mi trabajo, así que pude traer a casa ingresos suficientes para que mi madre y yo nos las arregláramos. Fue a través del trabajo que conocí a Thomas e insinuamos una conferencia. Desafortunadamente, el resto es historia, mientras que la historia de mi vida de Dorichis puede parecer fascinante para la mayoría de las personas. Mi suegra y mi cuñada no están de acuerdo y piensan que soy un buscador de oro. Thomas era gerente de sucursal en su empresa y trabajaba en una posición mucho más alta que yo cuando lo conocí, pero eso no fue lo que me atrajo hacia. Nunca pude explicarles a Doun y Erika que su banco El Equilibrio no tenía nada que ver con mi amor por él y me habría casado con él incluso si fuera un paper. Sabía que nunca me aceptarían, así que ni siquiera traté de impresionarlos o ganármelos y eso simplemente me hizo sentir aún más impopular. Ellos, en resumen, no les agradaba y no intenté hacerlo así que nunca nos llevamos bien, pero después de que anuncié mi embarazo, los dos de repente comenzaron a mostrar interés en mi vida y supongo que eso fue porque estaba embarazada del futuro hijo de Thomas, porque de lo contrario evitarían hablarme tanto como pudieran y solo comportarían conmigo por cortesía. Comenzaron a ser muy serviciales y amables conmigo después del anuncio del embarazo y Thomas creyó que finalmente se estaba acercando a mí, pero me di cuenta de que algo sospechoso estaba pasando, era solo mi sexto sentido. No podía confiar plenamente en ellos, pero después de un par de meses, cuando todavía me habían dicho ni hecho nada cruel, comencé a creer que tal vez en realidad estaban tratando de enmendar todas las insinuaciones e insultos del pasado, implicando que yo era un buscador de oro y que estaba con Thomas solo por su dinero, así que comencé a confiar en ellos y pensé en ellos como mis simpatizantes. Ciertamente no lo son. Hace un par de semanas me preguntaron si estaba de acuerdo con que organizaran un baby shower para mí. Para entonces ya habían establecido suficiente confianza conmigo, así que les di luz verde e incluso les proporcioné una lista de invitados que quería ser invitada a mi baby shower. Mi madre quería participar. La planificación, pero Donna y Erika le dijeron que ya lo habían conseguido y que no necesitaba preocuparse por nada. Supongo que debería haberlo sabido en ese momento y había algo. Estaba pasando algo raro, pero no sospeché nada. Supuse que solo querían que fuera una sorpresa para mí, así que no querían que mi madre estuviera involucrada. Pasamos. No escuché nada sobre el baby shower hasta que enviaron. Me dieron una invitación, incluso me comuniqué con todos los invitados que había pedido y todos la recibieron también, así que creo que estaban haciendo todo perfectamente y realmente estaba feliz. La semana pasada finalmente el día del baby shower. Accidentalmente leí mal la hora y llegué antes al lugar. Querían que fuera un evento solo para mujeres porque querían tomar la ruta más tradicional y yo estaba de acuerdo, así que mi esposo no estaba allí y tuve que tomar un taxi para llegar al lugar porque no tenía ganas de conducir. Una vez que llegué allí me di cuenta de que había llegado hora antes ya que no podía ver ningún coche en el estacionamiento aparte de los donantes, así que decidí darles una sorpresa. Y me aseguré de dirigirme hacia las puertas muy silenciosamente para que no me oyeran llegar, luego me asomé para ver qué estaban haciendo. Los vi transmitiendo un vídeo en una pantalla que habían configurado y solo ellos dos se burlaban de mí en el vídeo diciendo las cosas más horribles sobre mí y luego se reían.
Me di cuenta de que el vídeo era de hace bastante tiempo porque en el vídeo Erika tenía el cabello rubio y solo tenía ese tono alrededor. El momento de mi boda, así que supuse que probablemente había sido grabado en ese momento. Me horroricé por las cosas que decían y no podía creer que estuvieran reproduciendo esto en el lugar donde se suponía que iban a recibir a mi bebé. Una de las cosas que dijo fue que sabía con certeza que yo probablemente quedaría embarazada dentro del primer año de mí. Para poder atar a su hermano y él nunca podría escapar jamás. Si lo intentara, siempre tendría la manutención infantil y la pensión alimenticia que esperar y luego los dos se rieron en el vídeo y también en la vida real no pude soportarlo más, así que decidí entrar a la habitación y confrontarlos. Ese vídeo se sorprendieron. Verme y trataron de dejar de compartirlo en esa pantalla, pero no sabían que ya era demasiado tarde y que había visto todo lo que no querían que viera. Les pregunté por qué estaban reproduciendo ese vídeo y cuándo lo grabaron o por qué. Erika trató de explicarme que este era un vídeo asado que habían grabado de mí. Pero en realidad no pudieron reproducirlo porque Thomas amenazó con cortar los lazos con ellos si hubieran logrado algo así. Sinceramente, fue una buena idea de su parte porque no habría podido tolerar esto en mi boda. Sé que los asados deben ser divertidos, pero solo lo son cuando las personas que amas lo son. No te molestan tanto cuando sabes que las personas que dicen cosas terribles sobre ti en realidad quieren decir esas cosas, y sabía con certeza que Erika y Don hablaban en serio de cada palabra de lo que decían en ese vídeo. Intentaron decirme eso. Habían incluido el chiste sobre el embarazo para poder reproducirlo en el baby. Y hacerlo pasar como un chiste, ya que ahora Thomas no podía opinar en esto. Entonces me dijeron que la intención del vídeo era mostrar que esto es lo que solían pensar de mí en aquel entonces cuando me casé con Thomas por primera vez, pero ahora que realmente era parte de la familia, me habían aceptado y incluso tenían planeado un gran discurso después de ese vídeo donde me iban a decir cuánto me amaban y lo que significaba para ellos. Dijeron que la intención de reproducir este vídeo era mostrar lo lejos que habíamos llegado como familia, pero no lo creí. Salí furioso del lugar llamado Thomas y le exigí que me recogiera. Llévame de regreso a casa. Le expliqué todo por teléfono y como él ya sabía de qué vídeo estaba hablando, entendió todo al instante y no tuve que perder mucho tiempo después de que terminé con la llamada telefónica. Donna y Erika vinieron. Salieron corriendo del lugar detrás de mí para convencerme de que me quedara y seguían. Que los perdonara. No consideraron cómo me sentiría al ver este vídeo. Solo estaban pensando en lo sincero que parecería esto, pero ahora se dieron cuenta de que era una idea estúpida. Seguían diciéndome que no querían lastimarme, pero eso no significaba nada para mí porque les había confiado mi baby shower y habían destrozado por completo toda confianza que había puesto en ellos al planear reproducir ese vídeo. Les dije que retrocedieran, pero no me escucharon y siguieron intentando que me quedara, así que finalmente me quebré y les dije que no estaba interesado en lo que fuera que planearan para mí porque ahora sabía lo que realmente pensaban. Yo no les creí. Por un segundo cuando dijeron que iban a dar un discurso sobre lo mucho que me querían después. También les había gritado que no era solo un portabebés y que era mi propia persona, así que si fue necesario un embarazo para que me aprobaran, entonces no necesitaba esa aprobación en absoluto y podríamos volver a no tener relación como antes porque preferiría eso en lugar de ser parte de su falsa y pequeño club pretencioso. Les dije a ambos que ninguno de los dos habría llegado a nada si no hubiera sido por mi suegro, quien apoyó a Donna a pesar de que ella era patética en su trabajo y casi la despiden, pero su esposo. A su hermano. Contratarla como contadora para que todavía tuviera un trabajo sin tener que trabajar demasiado. Annie le consiguió a Erika un lugar en la mejor escuela de negocios de la ciudad a pesar de que ella no tenía las calificaciones para ello y él necesitaba usar sus conexiones. Para incluirla ninguno de los dos sabía de estas cosas y solo Thomas y su padre estaban al tanto de ello, pero él me contó estos secretos familiares hace mucho tiempo para hacerme sentir mejor después de una cena particularmente horrible en la casa de sus padres donde Donna y Erika no dejaba de burlarse de mí. Sus rostros se desmoronaron cuando mencioné eso y aún más molestos cuando les dije que no tenían absolutamente nada de qué estar orgullosos y arrogantes porque si tuvieran que enfrentar el mismo tipo de luchas en sus vidas.
Vivir como tenía que hacerlo, entonces probablemente no estarían tan engreídos. Vivir una vida como la mía habría roto sus endebles espíritus y no tenían derecho a cuestionarme. Dada su propia incompetencia, mientras tanto, Thomas se detuvo y yo me metí en su auto y luego salimos del lugar sin más discusión. Todavía intentaron hablar conmigo mientras me iba, pero subí las ventanillas y nos alejamos. Thomas había escuchado la última parte en la que les gritaba y hablaba de lo que fuera que mi suegro había hecho por ellos y me dijo que no creía que fuera buena idea que yo les contara eso. No respondí a eso y él no mencionó el tema más tarde. Por supuesto, fiesta y todo tuvo que cancelarse en el último momento porque yo ni siquiera estaba allí y nadie, aparte de mi mamá, sabía la verdadera. Hasta que mi esposo le dijo a sus familiares que le explicaran por qué el evento tuvo que cancelarse, la mayoría de ellos de mi lado, lo que significa que Erika y Donna no tienen a nadie. Pensé que hice lo correcto, incluido el hecho de mencionar que ellas dos tuvieron tanta ayuda que yo no y que estaban juzgando porque venían de un lugar de privilegio y podía permitirme juzgar a alguien de quien no sabía absolutamente nada. No supe de ninguno de los dos durante un par de días y Thomas y yo tampoco lo discutimos. Se disculpó conmigo en nombre de su familia. Pero eso fue todo y no hablamos más de. Porque no es que esto fuera culpa suya, sin embargo, hace un par de días recibí una carta de mi suegro Raymond. Generalmente nos llevamos bien y él no tiene los problemas conmigo que parecían tener su esposa y su hija, pero esta vez estaba furioso por los secretos que le revelé a DNA y Erika me dijo que era en absoluto mi lugar contarles sobre algo como esto que él había tenido. Decidí alejarme de ellos durante tanto tiempo por el bien de su propia autoestima. Ahora había hecho todo el trabajo que había realizado y ambos se sentían totalmente miserables solo porque decidí hacerlos sentir mal consigo mismos y vengarme. Traté de defenderme diciéndole que habían estado planeando hacer y creo que lo que dije estaba completamente justificado porque se habían estado metiendo conmigo durante años antes de que finalmente estallara. Él me dijo que podía entender que yo estaba molesto, pero todavía no era mi lugar sacar el tema y estaba extremadamente decepcionado conmigo. No hemos hablado desde entonces y cuando de hablar con Thomas al respecto, dice que no tiene nada que decir, pero creo que sí. Esquivando la pregunta porque él siente lo mismo que su padre, así que decidí que no iba a disculparme con Donna y Erika porque realmente no creo que haya dicho nada fuera de lugar. Se han estado metiendo conmigo desde que conocieron. Y esta vez finalmente decidí atacarles y hacerles saber exactamente lo que pensaba de ellos. No siempre pueden salirse con la suya en todo lo que dicen y hacen solo porque Thomas y Raymond creen que esto los haría sentir mal consigo mismos. A lo largo de los años ha habido varios casos en los que dos se han unido contra mí y me han hecho sentir mal, pero nadie habla de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante si les hago lo mismo que ellos les han estado haciendo? Durante años también le conté a Thomas cómo me sentía porque siento que él estaba de acuerdo con su padre ahora. No podría importarme lo que piense Raymond, pero necesito que mi esposo esté de mi lado. Hasta ahora él siempre ha mantenido la paz del familia diciéndome que ignore lo que digan su madre y su hermana, pero siento que él necesita darse cuenta de que soy su esposa y que necesita defenderme. Le dije que no puede tener este enfoque en las cosas entre ellos y yo. Ya no, porque eso es injusto para todos nosotros y él necesita elegir un bando. Tenía miedo de que no estuviera de acuerdo conmigo o peleara conmigo por esto, pero estuvo de acuerdo de todo corazón e incluso se disculpó conmigo por tener demasiado miedo para hacer lo correcto, confesó. Tenía miedo de que si me defendía y peleaba con su madre y su hermana sería excluido de la familia y ellas significaban mucho para él a pesar de su comportamiento, así que tenía miedo de defenderme, pero ahora se dio cuenta de que él también tenía un deber hacia mí y no siempre podía esperar que yo aguantara y siguiera ignorando cada pequeña cosa que hacían solo porque yo era más fuerte que ellos. No era justo para mí y él había venido a la conclusión de que iba a separar a su familia. Me conmovió porque sé lo que significa la familia para él, pero supongo que ya es hora de que haya algunas consecuencias para las acciones de Donna y Erika porque todavía no las he perdonado por lo que sea que haya hecho. Vi ese vídeo y ni siquiera se disculparon conmigo ni se comunicaron conmigo después de que me fui ese día, lo cual está bien para mí porque tampoco quiero que hagan eso. No creo que eso solucione nada. Probablemente me enoje aún más.
Algunos de ustedes en los comentarios dijeron que estaba exagerando porque solo estaba destinado a ser un asado y que iban a compensarme dando un discurso sincero después, pero eso no significa nada para mí. Estoy seguro de que hay muchas mejores maneras de mostrarle tu amor a una mujer muy embarazada en baby shower que un vídeo de asado, especialmente cuando sabes que dijeron todo lo que dijeron en serio y no están bromeando, así que no creo que esté exagerando, esta es la reacción perfecta. Ni siquiera les pedí que me organizaran el evento. Ellos fueron los que se ofrecieron a hacerse cargo solo para decepcionarme. Al final. Siento traicionado y herido y eso es. No voy a ir a ninguna parte, así que ahora que ha pasado una semana desde el incidente del baby shower y no hemos estado hablando con la familia de Thomas, pensé que las cosas finalmente se habían calmado un poco, pero supongo que Erika no está de acuerdo con eso. No bloqueé a nadie porque, sinceramente, olvidé que podíamos hacer eso, así que recibí un mensaje de ella temprano esta mañana donde empezó bastante bien y se disculpó conmigo porque no habían comprado las cosas mientras se preparaban para el baby shower, pero luego ella dijo que quería una disculpa de mi parte tanto para ella como para porque creía que lo que dije estaba fuera de lugar. Apenas podía creer la audacia de pedirme una disculpa después de lo que vi ese día y especialmente después de la forma en que me han estado tratando durante los últimos años. Ni siquiera me dieron una oportunidad y simplemente asumieron que era una cazafortunas sin siquiera en conocerme, al menos las cosas que dije sobre ellos eran ciertas. Erika dijo en su mensaje de texto que no era mi lugar decir cosas así sobre ellos e incluso si venían de un lugar privilegiado no era de mi incumbencia, lo cual era muy irónico porque siempre se habían esforzado en recordarme de dónde vengo y ahora estas eran las mismas personas que decían que no era asunto mío de dónde venían. Para ellos, que yo fuera pobre era un problema real y simplemente no podían aceptar el hecho de que no provenía de un entorno financieramente rico como ellos. Se sintieron libres de criticarme por todo lo que quisieron, pero ahora que están su propia medicina amarga, no les gusta. Traté ese texto como una broma porque, sinceramente, ¿qué se suponía que debía decir? Fue algo ridículamente titulado y tedio decirlo, que es lo que esperaba de Erika, así que, sinceramente, no me sorprende saber que querían una disculpa y probablemente debería haber respondido con algo sarcástico o cruel para ponerlos su lugar, pero simplemente no parecía que valiera la pena si les respondía, eso solo llevaría a más y eso es lo último que necesitaba, así que lo ignoré porque Thomas tenía razón, lo único que podía hacer era ignorarlos y esperar que desaparecieran. Es un poco triste porque realmente creía que nos íbamos a hacer amigos durante transcurso de mi embarazo, pero evidentemente me equivoqué. Estos dos idiotas son demasiado estúpidos para ser amigos de alguien que no sea idiotas con ideas afines. No le he contado a Thomas sobre esto todavía porque no ha regresado a casa del trabajo, pero tan pronto como lo haga, lo pondré al tanto y veré qué tiene que. Acerca de que Erika me envió este mensaje de texto, no hemos estado hablando de ellos desde el último actualización, así que creo que han pasado un par de días y es una, tener que sacar el tema de nuevo porque sé que está sufriendo, sin embargo, no tengo otra opción y sé que tenemos hablar sobre esto y llegar a una conclusión sobre lo que podemos hacer al respecto porque cuando nazca el bebé no quiero que peleemos sobre lo que debemos hacer con su familia y si se les debe permitir tener una relación con el bebé o no, tenemos que discutirlo y tenemos para hablar sobre ellos. Mi última fue hace apenas un par de horas y se siente gracioso volver tan pronto, pero esto es importante y necesito hablar sobre esto, así que aquí estoy Thomas y una vez hablé sobre Erika y su mensaje de texto después de cenar. Estaba bien descansado y bien alimentado. Le pregunté si cree que se les debería permitir ver bebé una vez que lo tengamos porque al ritmo que van las cosas con su familia no creo que quiera estar en contacto con ellos. No hacer ningún contacto al menos hasta que realmente entren en razón y se disculpen conmigo, lo pensó por un momento y luego me dijo que era mi decisión porque era a mía. Le habían faltado el respeto todo el tiempo, así que ahora depende de mí si los quería cerca del bebé o no. Dijo que si bien él personalmente querría permanecer en contacto con su familia y tratar de arreglar las cosas entre nosotros para aclarar las cosas, eventualmente sabía que no era su responsabilidad. Toma esa decisión por. Así que diga lo que diga.
Pensé que fue muy amable de su parte dejarlo en mis manos y tenía razón. Thomas también mencionó que yo era la que estaba embarazada. Yo era la que estaba pasando por lo que estaba pasando. Tanto y sería su deber asegurarse de que esté bien atendido porque en este momento su nueva es su prioridad, así que me dejó a mí lo que deberíamos hacer con su familia. Le dije que iba a ir. Tomarme un tiempo para pensarlo y luego hacérselo saber eventualmente es demasiado pronto para tomar una decisión en este momento. Actualización 4. Supongo que tomé mi decisión. No creo que voy a permitir que la loca de Thomas me rodee o a mi hijo. Estaba dispuesto a darles el beneficio de la duda, pero ahora sé que son incapaces de cambiar y no quiero a mi bebé cerca de ellos en ningún CAPEC. Thomas tuvo un día libre hoy y se quedó conmigo para pasar un buen rato, lo cual fue muy para mí hoy. Los tres, Erika, Donna y Raymond, se presentaron en la casa para conversar conmigo sobre mi comportamiento. Dijeron que estaban aquí para discutir cosas, pero se sintió más como una emboscada y tuve mucha suerte de tener a Thomas allí porque lo cortó de raíz y les dijo a todos que se fueran a casa. Que yo no estaba dispuesto a hablar con ellos. Erika era la que estaba más enojada por todo esto y no pude. Los escuché a todos discutir en los escalones de entrada. Ella le estaba diciendo que la única razón por la que alguna vez habían dudado de mí y de mis intenciones era porque lo estaban cuidando. Que yo no provenía de un entorno financieramente estable, que no querían que se quedara atrapado con un buscador de oro y es por eso que me han estado haciendo pasar un momento tan difícil. Estaba furioso y casi fui al porche a discutir con ellos yo mismo, pero Thomas lo manejó bastante bien y les rompió uno. Los llamó un montón de nombres que no quiero repetir aquí. Los regañaron e incluso les informaron que cuando el bebé estuviera aquí no podrían vernos a ninguno de nosotros porque eran irrespetuosos y descaradamente estaban cruzando todos los límites posibles. Después de un par de minutos, Damen intervino y le dijo a Thomas que lo excluyendo de la familia hasta que recobró el sentido y se divorció de mí porque aparentemente yo lo estaba alejando de ellos y luego se fueron. Thomas pareció aliviado cuando regresó conmigo y nos pasé el resto de la tarde hablando y burlándose de todos a sus espaldas, así que diría que fue un gran día y estoy cosas